Bienvenidos todos a las noticias del minuto. No hay nada que preocuparse si no estás pensando en conseguir un nuevo trabajo o en su defecto si no tienes en mente contratar nuevos empleados entre tantos formularios que tiene el Internal Revenue Service para que los contribuyentes presenten sus declaraciones de impuestos. Puede resultar confuso cuál sirve para qué y cómo se debe usar. Uno de ellos es el formulario W4, el cual sufrió algunos cambios, los cuales implementó el servicio de impuestos internos desde el 2020, y esto se refiere a las provisiones de la historia salarial de la política de horas extras en los Estados Unidos. Y según un artículo publicado por el sitio web Timesheets, la incógnita surge entre los empleados y los empleadores y sobre cómo le va a afectar. Sin embargo, la página web explica que no hay que preocuparse si no estás pensando en conseguir un nuevo trabajo o en su efecto si no tienes en mente contratar nuevos empleados. Solo si estás en uno de esos dos casos, entonces debería de empezar a preguntarte en qué consigue el formulario W4. Este documento les permite a los empleadores saber cuánto dinero retenidos a los empleados en sus pagos por concepto de impuestos federales. Si los empleados llenan este formulario y deciden que se le retenga el dinero, ven un rendimiento financiero cuando es el momento de declarar los impuestos. Pero si los empleados reclaman una exención o se les retiene muy poco, entonces el Internal Revenue Service le ha llamado cuando presentan su declaración y le advierte que posiblemente se haga acreedores a una multa. ¿Cuáles son las diferencias del viejo formulario con el actual? Según la investigación de Timesheet, el formulario anterior calculaba los impuestos sobre las ganancias utilizando un monto de exención personal de empleado, pero en el 2017 se cambiaron las deducciones, los créditos fiscales y otros elementos. Entonces, como ese viejo formato excluía esos datos, la declaración de impuestos que presentaban los contribuyentes era inexacta. La decisión que se tomó el IRS fue actualizar este formulario W4 y eliminó cualquier pregunta relacionada con las excepciones personales. Además, según los expertos, ahora es mucho más fácil de llenar. ¿Quién debe llenar este formulario? Todos los empleadores o empleados que acaban de ser contratados. De hecho, este debe ser de llenarse al momento de la contratación. Si le contrataron después de 2019, entonces debe usar este formato rediseñado, y la misma regla aplica a todos los empleados que fueron recontratados o contratados el 2020. Si su fecha de contratación es anterior a estas fechas, entonces no está obligado a completar este nuevo formulario, aunque su empleador puede pedírtelo, pero no es necesario, ya que tus anteriores versiones siguen teniendo validez para Internal Revenue Service. Es decir, si completaste el formulario W4 y te pagaron antes de enero del 2020, no tienes que volver a llenarlo con el nuevo rediseño. Pero si necesitas cambiar algún dato sobre tus retenciones, entonces sí debes de usar el nuevo formulario. Como empleador, tu obligación es entregarlo a tus trabajadores. ¿En qué se diferencia el formulario W2 y el W4? En pocas palabras, el formulario W4 es aquel que usan los empleadores para determinar cuánto lo deben de retener su empleado por concepto de impuestos sobre sus salarios. El cambio, el formulario W2 sirve para enviar esta información, es decir, la cantidad retenida por el empleador, y dar conocimiento a las cantidades al Internal Revenue Service junto con los datos actualizados del empleado y su número de seguro social. Te invito a suscribirte a mi canal Chisme Más, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir.